Continuar con nuestra segunda ponencia, que está a cargo de Boris Perpiño. Voy a presentarlo rápidamente. Boris es profesor, estudió la licenciatura en matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para después migrar a la Ciudad de México y estudiar la maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Hizo una estancia de investigación en el Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal, y su especialidad en matemáticas son las ecuaciones diferenciales, los sistemas dinámicos y la mecánica celeste. Tiene además particular interés en las relaciones del arte y las matemáticas, más aún en la música. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNAM y coordinador de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la misma. Boris nos va a presentar una charla titulada Música y Matemáticas, dos caras de la misma belleza. Gracias por la presentación y, bueno, antes que nada, muchas gracias a Aurora y a Francisco que me invitaron a participar en este festival, lo voy a llamar. Y bueno, voy a presentar mi pantalla para que vayamos viendo qué voy a hacer. Okay. Ahí pueden ver, ¿verdad? Entonces ahí ya spoileé un poco mi película. Ok, aquí estamos. ¿Sí pueden ver? ¿Sí, verdad? Ok, bueno, entonces, como bien decían, mi charla es acerca de la relación que tiene la música y la matemática. Yo insisto en que es la belleza que se percibe tanto en el arte como en la matemática es la misma, simplemente está vista desde ojos diferentes. Entonces, bueno, más o menos el esquema de mi charla va a ser la siguiente. ¿Sí ven? Ok, ahí está. Entonces, voy a dar una pequeña introducción. Voy a hablar un poco de qué se trata esto de periodicidad discreta, un poquito de un videojuego que se llama Asteroids, y ya después un poquito de algo llamado música cuasi periódica, ¿ok? Entonces, para empezar, lo que quiero hacer es explicar intuitivamente algunas ideas de la matemática, ¿sí? En particular de lo que yo me dedico, que son los sistemas dinámicos, y después voy a tratar de relacionarlos con unas estructuras musicales que sobre todo han surgido en el último siglo. Espero que me dé tiempo. Y bueno, entonces permítanme, antes que nada, aclarar algunas cosas sobre esta teoría de los sistemas dinámicos. Entonces, lo primero es que no es acerca de cuantificar, es decir, los sistemas dinámicos no tratan de asignar un número a los objetos de estudio, a las cosas, ¿sí? Sino que lo que tratan es de entender el comportamiento cualitativo de los sistemas, ¿sí? Esto implica que muchas veces, o la mayoría de las veces, no siempre se puede encontrar soluciones al problema que se está planteando, y por lo tanto entender este comportamiento cualitativo se da sin encontrar soluciones, ¿no? O sea, lo cual es la riqueza que tiene esta teoría de sistemas dinámicos. Ok, y bueno, entre la importancia que ha tenido los sistemas dinámicos en el último siglo, realmente no son tan viejos, o sea, la moderna teoría de los sistemas dinámicos no es tan vieja, tendrá un poco más de un siglo, pero en este último siglo ha ayudado a entender bastantes cosas de sistemas físicos, sistemas químicos, biológicos, inclusive financieros y sociales. O sea, es una área de la matemática que ha influido bastante en las demás áreas del conocimiento humano, ¿no? Bueno, y entonces yo insisto en que en particular ha influido en la música y en las artes. Entonces, hoy más o menos quiero plantear más o menos cómo ha sido esta influencia. Entonces, si me permiten, primero, lo que quiero hablar es de dos conceptos importantes que aparecen en la teoría de sistemas dinámicos, que son la periodicidad y la cuasi periodicidad. Ahora, la periodicidad es más o menos familiar en el ámbito de la música. Está relacionado inclusive con la sincronía, con los ciclos repetitivos. Y sin embargo, el día de hoy, como quisiera hacer como una apología de la asincronía, ¿no? Lo que ahora busco es hablar de asincronías que producen una riqueza estilística, ¿no? Entonces, antes que nada, déjenme aclarar qué quiere decir esto de cuasi periodicidad, pero antes déjenme aclarar qué entiendo por periodicidad. Entonces,
déjenme presentar estas dos imágenes. Perdón, ya pasé, ahí está. Si ustedes observan estas dos imágenes y ven mi manita, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, si observan este cuadriculado de la izquierda que se ve en pantalla, por ejemplo, imaginen que esto se extiende a infinito. O sea, este es un cuadrado, este es un piso, si quieren, es un embaldosado que se extiende a infinito, ¿no? Es un piso infinito. Entonces observen que si yo agarro el embaldosado completo y lo traslado una unidad, por ejemplo, a la derecha, eso queda invariante. O sea, ustedes van a ver el mismo embaldosado. No van a percibir que alguien llegó y lo trasladó una unidad a la derecha o dos unidades a la derecha. Podría también trasladarlo, por ejemplo, una unidad hacia arriba o dos unidades hacia arriba y queda invariante el embaldosado. No sé si queda clara la idea. Espero que sí. De todos modos, si no queda clara, son libres por favor, interrúmpanme en un momento que ustedes gusten. Y lo mismo si lo traslado a la izquierda, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar traslaciones de este embaldosado de manera que al realizarlas, el embaldosado queda invariante. ¿Sí? No le hice nada, aparentemente. Y lo mismo sucede con el embaldosado de la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, puedo desplazarlo una unidad a la derecha, no le pasa nada, o sea, que queda invariante. O sea, recuerden que esto se extiende hacia infinito. Lo puedo desplazar, por ejemplo, una unidad en esta dirección, ¿sí? Lo puedo desplazar una unidad en esta otra dirección, es decir, si se dan cuenta, aquí tengo 6 direcciones distintas para desplazarlo, aquí solo tenía 4, y sin embargo el embaldosado queda invariante, no hay cambios en él. ¿Sí? Aparentemente no le hice nada, nadie se dio cuenta que lo desplacé. ¿Ok? Bueno. Ahora, uno de los primeros ejemplos, aquí imagínense que esto es un piso, ¿no? Son unos mosaicos de un piso, y entonces yo quiero romper con esta, digamos, de simetría, esta periodicidad. A esto le voy a llamar periodicidad. Entonces, fijémonos. Bueno, antes que nada voy a decir que estos embaldosados son periódicos porque podemos encontrar una familia de traslaciones que lo dejan invariante. ¿Sí? Si yo traslado, parece que no le hice nada. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, ¿qué voy a entender por cuasi periodicidad? Uno de los primeros ejemplos más o menos interesantes de cuasiperiodicidad apareció eh, con el embaldosado de Penrose. Penrose recién ganó el Premio Nobel de Física, en el cual presenta un mosaico, ¿sí? Un embaldosado, que está formado por dos tipos distintos de rombos, ¿sí? Así como los que presenta arriba están formados uno por cuadrados, otros son baldosas hexagonales. Bueno, presento uno con baldosas de forma de rombos, y se acumulan, los acomoda de una forma adecuada, de manera que obtiene la siguiente figura, que es esta de aquí. No sé si la logran apreciar. Pues esto se llama embaldosado de Penrose. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, observen este embaldosado. Lo que sucede es que si yo trato de encontrar una traslación, este embaldosado, por cierto, también se extiende hasta infinito, o sea, aquí es imposible que yo lo ponga completo porque se extiende hasta al infinito, esto es solo un fragmento. Entonces, uno se empieza a sentir tentado en ese afán de buscar una traslación que lo deje invariante, a empezar a moverlo hacia algún lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo observar esta sección que estoy marcando aquí con mi manita, y por ejemplo noto no sé, por ejemplo, por aquí abajo, si se dan cuenta, aparece otra vez esta estrella de 5 picos, ¿no? Y si observan, hay un patrón similar. Sin embargo, si empiezo a explorar los alrededores de este pedacito, observo que sus alrededores no son iguales. Entonces, aun cuando yo intente trasladar este pedacito hacia acá, o sea, agarrar y trasladar esto, de manera que esta estrella la encime con esta estrella, observarán que no va a encajar. ¿Sí? Todo esto de alrededor no va a encajar, no encaja con esto de aquí. Sin embargo, noten que hay pedacitos que sí encajan, ¿no? Por ejemplo, este pedacito encajaría bien con este pedacito, todo este centro encajaría bien con este centro, por ejemplo, este otro pedacito encaja bien con este, pero observen que esta parte de aquí arriba ya no encaja, ¿sí? Y lo mismo va a suceder si trato de trasladarlo, por ejemplo, hacia acá, ¿no? De hecho, ahí es más obvio que no va a encajar, ¿no? Por ejemplo, aquí los rombos están ubicados, los rombos de alrededor están ubicados de forma distinta, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que en este embaldosado, cualquier traslación que yo intente hacerle, no va a quedar invariante, nunca va a encajar.
y siempre me voy a dar cuenta que lo trasladé. Y sin embargo, cada fracción, si yo tomo una fracción finita de este embaldosado, por ejemplo, esta de aquí, esta que parece una pelotita, esta pelotita va a aparecer una infinidad de veces por allí. ¿Sí? Por ejemplo, me parece que la pelotita vuelve a aparecer, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Más o menos parecida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que entiendo por cuasiperiodicidad. Este embaldosado no es periódico porque no hay traslaciones que lo dejen invariantes. Sin embargo, cuando lo traslado, casi parece que queda invariante. ¿Sí? Hay unas pequeñas fracciones que no encajan. ¿Sí? Entonces, a eso voy a entender por cuasi periódico. Ejemplos como estos, no traigo la imagen, pero ejemplos como estos ya se conocían desde tiempos antiguos en las mezquitas islámicas. Se pueden encontrar bastantes patrones de este estilo, que son cuasi periódicos. Ahora bien, déjenme entender, entonces, esto sería periodicidad, nosotros lo llamamos discreta, ¿no? Porque es por medio de traslaciones. Déjenme explicar otro tipo de periodicidad un poquito más compleja, y para eso voy a recurrir a un antiguo videojuego, un videojuego arcaico, de nombre Asteroids. No sé si los más viejos como yo lo recordarán, de una vieja plataforma de videojuegos. Déjenme platicar cuál es la dinámica del juego. La dinámica del juego es que ustedes son esta navecita que está aquí, aparentemente es una navecita espacial, y por ahí van a aparecer asteroides, que son estos piedritas que aparecen por acá, que van a intentar impactarlos, ¿no? Pero estos asteroides se mueven en línea recta, o sea, no tienen voluntad. Y entonces la idea del videojuego, pues es aquí está disparando la navecita, es dispararle a los asteroides, destruirlos y evitar que choquen con uno, ¿no? Moverse de manera que evitar que choquen con uno. Pero el juego tiene una particularidad que lo hacía interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este asteroide, si por ejemplo venía moviéndose hacia acá, y no le disparé, no me impactó, no le disparé, aparecía por acá y no desaparecía. Una vez el asteroide llegaba a esta parte, no desaparecía de pantalla, sino aparecía por aquí arriba, otra vez. Y seguía moviéndose en la misma dirección, ¿sí? De forma paralela. Entonces aparecía por acá arriba, seguía moviéndose, y cuando llegaba por esta parte de la pantalla, ¡pum!, aparecía por acá. ¿Sí? Y entonces eso le ponía, yo recuerdo que eso le ponía interés al juego, porque uno podría estar parado, por ejemplo, aquí como está la navecita, y el asteroide que antes estaba enfrente de uno, de repente aparecía por detrás, ¿no? Y es lo que agregaba complicación. Ahora, lo que yo digo es que el problema aquí que tenemos es que nuestra pantalla es plana. Y lo que yo digo es que estos asteroides se están moviendo en un espacio que no es plano, y no lo percibimos porque la pantalla es plana, obviamente. Pero entonces, déjenme ayudarles a imaginarse cómo es el espacio en el que se están moviendo estos asteroides y esta navecita. De hecho, por aquí aparecía una policía, ¿no?, que también había que destruir. Bueno, déjenme abstraer. Entonces, voy a quitar todo lo que no me sirve y me voy a quedar con esto que tengo acá. Este punto azul, fíjense, esto es la pantalla, esto es el borde de la pantalla, todo el borde de este cuadrado que acabo de poner. Este puntito azul, imaginen que es un asteroide, ¿sí? Y se va a mover. Quiero entender cuál es el movimiento de ese asteroide. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? Se va a mover en esta dirección, como marca la flecha, va a llegar a esta orilla de la pantalla y va a aparecer exactamente así, bajen ustedes en línea perpendicular, y va a aparecer exactamente en este punto. ¿Sí? Aquí hay una línea perpendicular, donde corta esa perpendicular a esta parte de la pantalla, ahí va a aparecer otra vez el asteroide. ¿Sí? Después va a seguir moviéndose de forma paralela, se va a seguir moviéndose, y cuando toque este punto de la pantalla, va a aparecer aquí abajo. Y va a seguir moviéndose de forma paralela, de manera que observen que si el asteroide ahora toca esta parte de la pantalla, ya no va a aparecer por aquí arriba o abajo, sino va a aparecer perpendicularmente en el punto correspondiente aquí. ¿Sí? Es decir, si choca aquí en la pantalla, traza una perpendicular hacia acá, y va a aparecer por acá el asteroide. Y va a seguir moviéndose en línea paralela a la original. ¿Sí? No sé si más o menos lo imaginan, espero que sí. Recuerden que son libres de interrumpirme. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo que sucede es que esta línea y esta línea son la misma línea. Eso quizás es lo que estaba pensando el programador. Creo que el programador estaba pensando que esta línea y esta línea son iguales.
y que esta línea y esta línea son iguales, y por eso el asteroide, para nuestra mente plana, aparentemente desaparece aquí y aparece acá, pero en realidad no está desapareciendo, o sea, el asteroide está siguiendo su movimiento como si nada. Ah, caray, entonces, a ver, vamos a tratar de imaginarlo. Déjenme hacer un dibujito en este momento. Entonces, déjenme salir de aquí y déjenme pasarme acá. ¿Sí? Ahí tengo dibujada, observen que ahí tengo dibujada la pantalla del videojuego. ¿Sí? ¿Y qué está sucediendo? El programador estaba pensando que este segmento, déjenme dibujar un poco más grueso, que este segmento y este segmento son iguales. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer para entender el movimiento de estos asteroides es agarrar, imagínense que esto es una pantalla de papel, y pegar este segmento con este segmento. Y después pegar este segmento con este segmento. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a pegar primero estos dos segmentos, ¿sí? Creo que son verdes. Fíjense. Imagínense que agarran ustedes su pedazo de papel, lo doblan un poquito, ¿y qué va a aparecer? Fíjense. Este segmento, cuando yo pegue este punto con este punto, fíjense que este segmento se va a convertir en un círculo. ¿Sí? Este otro segmento de aquí se va a convertir en otro círculo, no lo voy a marcar completo por una razón. Y este segmento se va a pegar por acá, lo voy a pegar por acá. De manera que se va a formar aquí un cilindro. ¿Sí? Si quieren un día en su casa, cuando acabe esta charla, inténtenlo. Entonces, notarán que se va a formar un cilindro, espero que se lo estén imaginando. Donde esta línea verde que estoy marcando acá es la línea donde pegué estos dos bordes de la pantalla. ¿Sí? Entonces, estos deberían de ser negros. ¿Sí? Entonces, este de aquí y este de aquí son los otros dos bordes de la pantalla que no he pegado. Bueno, ahora tengo que agarrar y de alguna manera torcer este cilindro para que pegue esto de aquí con esto de acá. Si ustedes han hecho panadería en sus casas o han visto cómo trabaja un panadero, notarán que un panadero hace lo mismo para obtener esto de aquí. Déjenme quitar aquí algunas cosillas que están de más. Ese de ahí. Obtienen esto de aquí. Todo el mundo lo conoce. Es una dona deliciosa. ¿Sí? De manera que imagínense que esta línea de aquí es esa línea negra que tenía. ¿Sí? Cuando pego estos dos extremos que tengo por acá, este extremo de acá y este extremo de acá, obtengo una deliciosa dona. ¿Sí? De hecho, solo la superficie, porque fíjense que estoy pegando papel. Eso es nada más la cascarita de la dona. Esto los matemáticos lo conocemos como toro. ¿Sí? Bueno, entonces de ahora en adelante lo voy a llamar toro. ¿Ok? Entonces fíjense que esta línea de aquí en medio era la línea verde que me quedó cuando pegué los dos extremos, el extremo superior y el extremo inferior de la pantalla. Y una de estas líneas, ¿sí? Son las dos líneas negras que pegué en la pantalla. ¿Sí? Espero que se lo estén imaginando. Bueno, ahora observen en mi dibujo. ¿Qué pasó con el pegado? Con los asteroides. Fíjense, tenía un asteroide por aquí. Vamos a marcarlo. Bueno, está bien que esté de negro. Tenía un asteroide por acá. Déjenme borrar estas líneas de aquí. Aquí venía el asteroide. Iba moviéndose por allá. ¿Sí? Llegó a este punto. Pero observen que cuando pego, observen, venía por aquí el asteroide, empieza a moverse, quizá viene por allá atrás, como pegué aquí adelante, ¿sí? Y cuando toca este punto, es porque aquí el asteroide está tocando acá, ¿sí? Y observen que ese brinco que da en la pantalla el asteroide, aquí en el cilindro no es un brinco, en realidad el asteroide sigue moviéndose por acá, ¿sí? Fíjense, esta línea continuaría por acá, entonces el asteroide vendría moviéndose por acá y tocaría este punto de la pantalla. ¿Sí? Pero ahora uno pensaría que el asteroide va a dar un brinco y va a aparecer por acá, pero no. Este punto lo pegué con este punto. Entonces, en resumen, la trayectoria del asteroide sobre la dona que acabamos de construir es justamente
esa línea azul que acabo de borrar. Esta línea azul, donde este puntito de por acá es el punto donde empezó a moverse el asteroide. Entonces, ¿qué pasa? El asteroide va moviéndose. En lugar de dar un brinco, fíjense que aquí, en este punto de acá, aquí empezó, en este punto de acá es donde dio el brinco en la pantalla. Pero en realidad no está dando un brinco. Él está continuando su trayectoria como si nada. ¿Sí? Cuando vuelve a morder esta línea, que le voy a llamar línea ecuatorial, cuando vuelve a morder esta línea, nosotros en la pantalla percibimos un brinco. Pero el asteroide no ve un brinco. El asteroide está moviéndose aquí, como si nada, no brinca. ¿Sí? Entonces, cada vez que el asteroide toca esta línea ecuatorial, nosotros en la pantalla percibimos un brinco. Un brinco arriba o abajo. ¿Sí? Y cada vez que el asteroide toca, ¿dónde empezó? Déjenme ubicar mi punto inicial. Aquí está mi punto inicial, no lo marqué. Pero cada vez que el asteroide toca esta línea que estoy marcando aquí, este círculo, en realidad es un círculo que no se alcanza a ver, pero este círculo que se ve aquí, cada vez que el asteroide toca por acá, nosotros percibimos un brinco, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo de la pantalla. Ah, interesante. Entonces, fíjense que en el caso de la curva que tengo aquí marcada, esta curva azul, que fíjense que va continuando sobre el mismo, o sea, no tiene cortes, ¿sí? Esta curva azul se cierra, es decir, aquí lo que estoy viendo es que el asteroide continúa su movimiento y va a regresar al punto original, al punto por donde apareció por primera vez. Entonces, eso le voy a llamar una órbita periódica, una curva periódica. ¿Sí? Entonces, eso voy a entender como con periodicidad. ¿Sí? Es un movimiento de un objeto que sale, se va a pasear por allá, después de cierto tiempo, regresa al punto donde partió. ¿Sí? Si quieres, ustedes piénsenlo como que en los tiempos prepandémicos salían de su casa, iban a la escuela, se estaban en la escuela un rato por allí, iban después a hacer algunas compras y regresaban a casa. Entonces, su movimiento fue periódico. ¿Sí? Ah, pero fíjense que las cosas se ponen interesantes, porque recuerden que les dije que cuando el asteroide toca esta línea de acá, esta línea ecuatorial, nosotros percibimos un brinco en la pantalla. Observen que tocar esta línea ecuatorial aquí afuera, ¿qué quiere decir? Fíjense. Voy a proyectar, fíjense, si yo pusiera una lámpara, de momento olvídense de este cilindro ya hizo lo suyo, caray, perdón. Ese cilindro ya hizo lo que tenía que hacer, vamos a quitarlo. Entonces, regreso al asteroide aquí en la pantalla. Fíjense que si yo pusiese una lámpara por acá, una lámpara grandota, y proyecto, si le prendo la lámpara, este asteroide va a crear una sombra aquí. ¿Sí? Entonces observen qué pasa con esta sombra. Esta sombra, fíjense, cuando empieza a moverse el asteroide hacia aquí, se empieza a mover la sombra hacia acá, aquí da un brinco, cuando llega aquí el asteroide da un brinco la sombra y vuelve a moverse así. Cuando vuelve a tocar el asteroide, este borde de acá, la sombra vuelve a aparecer por acá. Pero entonces fíjense, cuando pegué este borde con este borde, recuerden que esta sombra se hizo un círculo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy percibiendo la sombra? Imagínense que este punto rojo que estoy poniendo es la sombra de mi asteroide sobre este círculo. Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que la sombra, cada vez que toco este borde de aquí o este borde de aquí, la sombra del asteroide da una vuelta sobre este círculo. ¿Sí? Y cada vez que ahora hagan lo mismo, pongan aquí una lámpara, ¿sí? Prendan la luz y ahora el asteroide dibuja una sombra sobre esta línea de acá. ¿Qué pasa cuando se mueve el asteroide? Pues, por ejemplo, aquí está la sombra. Cuando el asteroide empieza a moverse, la sombra empieza a hacer esto. Y cuando toco este borde, la sombra aparece aquí. ¿Sí? Y sigue moviéndose la sombra hacia allá. ¿Qué pasa? Pues que si tengo por acá el círculo ecuatorial del toro, la sombra estoy viendo que da vueltas así. ¿Sí? Da vueltas así. Cada vez que toco la orilla de la pantalla, de la orilla ya sea izquierda o derecha de la pantalla, este cuate dio una vuelta. ¿Sí? Ah, está bien interesante. Se pone interesante porque, fíjense, uno puede empezar a pensar qué pasa con
con esta, o sea, si puedo contar la cantidad de veces que un asteroide, si dejo ir al asteroide, puedo saber la cantidad de vueltas que da aquí y la cantidad de vueltas que da acá, y eso todo depende de un concepto matemático que se llama pendiente. Si yo puedo medir esta pendiente, es decir, esta inclinación, ¿quieren pensarlo? Por ahí hay un resultadillo que me dice que si esta pendiente es un número racional, perdón que hable de números, pero si esta pendiente es un número racional, es decir, lo puedo escribir, déjenme llamarle mu a esta pendiente, bueno, déjenme llamarle P de pendiente, no, P es una mala palabra, una mala letra, perdón, M, ¿sí? Si M la puedo escribir en la forma P entre Q, donde P y Q son números enteros, el asteroide va a regresar a su punto original, ¿sí? Y va a dar P vueltas alrededor de este círculo y Q vueltas alrededor de este círculo. Entonces observen que en esta figura de aquí, mi órbita, como la construí, esta órbita de este asteroide la construí de manera que dé 2 vueltas en este sentido y da 3 vueltas en ese sentido. Entonces se pone interesante porque uno puede empezar a jugar con el número de vueltas que va a dar el asteroide sobre la dona. Por ejemplo, no sé si ven que estoy aquí cambiando números. Por ejemplo, puedo marcar un 5 por acá y esto cambia. Esta curva cambia. Esa es la órbita de otro asteroide. Ese asteroide va a dar más vueltas, ¿sí? Ese asteroide va a ser más problemático. Va a tener más probabilidad de golpearme. Fíjense, si empiezo a mover este numerito, fíjense qué va a pasar. Hay toda una variedad de movimientos de asteroides, ¿sí? Puedo también mover este numerito. Okay, otra vez. Pero, bueno, qué bueno, ahí apareció algo. Observen, apareció algo interesante. Tengo esta curva, noten que esta curva empieza en este punto, pero observen que no se ha cerrado. Por aquí viene el asteroide todavía, ¿sí? En un tiempo igual, aquí mis tiempos están marcados, mi tiempo está marcado en segundos, aquí lleva 6 segundos de duración mi tiempo, en 6 segundos no se ha cerrado la curva. Esta curva va a tardar mucho más tiempo en cerrarse. Pero entonces aparece algo interesante. ¿Por qué? Porque si esa pendiente no es un número racional, es decir, no lo puedo escribir como un cociente de números enteros, por ejemplo, si esa pendiente fuese pi, número muy conocido, fuese phi, la razón dorada, un número muy famoso entre los artistas, esta curva jamás se va a cerrar. Jamás se va a cerrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer, quizá puedo ponerme a jugar con estos numeritos que tengo aquí arriba. Y puedo ponerle, por ejemplo, ¿qué les gusta? 5, perdón, 8. Tengo 3 minutos, chispas. Bueno, en 3 minutos puedo hacer todo lo demás. 8. Bueno, no importa. Lo voy a dejar ahí. Entonces, observen que esto nunca se va a cerrar. Y no solo nunca se va a cerrar, sino que va a llenar a todo el toro. Es decir, ese asteroide me va a golpear. Entonces, eso es lo que yo entiendo por cuasi periodicidad. Es una órbita que nunca se va a cerrar y que va a llenar todo. Bueno. Ok, entonces déjenme regresar a esto de aquí. Bueno, ya hice el dibujo. Entonces, en los últimos minutos quiero ver cómo llevo esto a la música. ¿Y cómo se ha llevado hasta la música? Pues es muy fácil. Fíjense. Escójanse una cantidad finita de números. N números, si ustedes quieren. 5 números. ¿Sí? Los que ustedes gusten. Con una condición que es análoga a decir que los números son irracionales. Es una condición ahí que se suele decir independencia racional. Consulten a su matemático de confianza para eso, cuando quieran hacer su obra. No se preocupen por eso. Ustedes escojan cinco números distintos y construyan 5 frases distintas. ¿Sí? De tal manera, por ejemplo, pueden escoger, no se preocupen si no pueden escoger los irracionales, por ejemplo, pueden escogerlos como lo marco ahí en pantalla, 55/34 avos, es muy cercano a la razón dorada, ¿sí? Y ahora construyan 5 frases, de manera que la primera frase dure el primer número que cogieron en segundos, si quieren, la segunda frase que dure la segunda cantidad de números, de segundos,
la tercera frase, la tercera cantidad y así sucesivamente, ¿sí? Y si ustedes quieren hacerlo con instrumentos, pues pongan a un instrumento a tocar una frase repetitivamente, al siguiente instrumento a tocar la siguiente frase y así sucesivamente. Y pónganlos todos juntos, ¿sí? Voilà. Tienen música cuasi periódica. Bueno, y de verdad se puede hacer esto, suena muy romántico. ¡Ah, qué fácil suena! Sí se puede hacer. Y para terminar, déjenme ponerles unos ejemplos. Un primer ejemplo que se me ocurre, hay bastantes más, pero este es muy hermoso, es hermoso este ejemplo, es con Oliver Messiaen, el cuarteto por Al fin de los tiempos, estrenado en 1941, en particular el primer movimiento, ¿sí? La liturgia de cristal. Fíjense que este movimiento está formado, por ejemplo, por un piano que está tocando una frase que está formada por 17 notas tocadas en 29 acordes y es repetitivo. Y después tiene un cello que toca 5 cuerdas, 5 notas repetidas en 15 acordes. Perdón, al revés, 15 acordes repetidos en 15 notas repetidas en 5 acordes. Y así tiene varios. De manera que lo que presenta Messiaen es solo una fracción de su obra. En realidad su obra, si dejáramos ir, si los músicos tocaran estos patrones hasta que se vuelvan a encontrar, hasta que vuelvan a empezar al punto donde iniciaron, la obra duraría, solo el primer movimiento duraría más de 4 horas. Oliver Messiaen solo presenta 8 minutos. ¿Ok? El segundo ejemplo, que creo que es el más prominente y tiene un juego muy bonito, es en la música minimalista de Steve Reich. Steve Reich, por ejemplo, en la obra Come Out, él usa una sola frase, pero desfasa el tiempo. ¿Sí? Es una sola frase, es un hablante que solo dice la frase come out to show them, come out to show them. Entonces él repite esa frase, toma ese mismo hablante, la graba, pone al hablante a repetirla, pero con un tiempo distinto. Un poquitito más lento. Y después vuelve a tomarlo y repite esa misma frase, pero un tiempo poquitito distinto. Y los va pegando. Y tiene bueno, les recomiendo que la escuchen, tiene una cosa complejísima, ¿no? Llena de complejidad. Está también sus obras, usa otra técnica que mezcla la periodicidad con la cuasi periodicidad, que son las fases. Tiene su piano fase, violín fase y drumming. Lo que hace allí él tiene una misma frase, tiene dos pianos, por ejemplo, en piano fase tiene dos pianos que están tocando la misma frase. Sin embargo, están tocadas en tiempos distintos. Empiezan al unísono y en algún momento cambia el tiempo, uno de los pianos cambia su tiempo, ¿sí? Y en algún momento ese mismo piano empieza a retrasarse para encontrarse con el piano original. Y eso crea una riqueza estilística bastante interesante, una armonía bastante linda, ¿sí? Bueno, les recomiendo que las escuchen, que las tenía aquí grabadas, pero el tiempo es muy corto. Bueno, ahorita es algo solo muy superficial. Si ustedes quieren, podemos tratarlo ya en una charla un poco más larga. En el arte, ya comentaba que en las mezquitas islámicas se ha utilizado. Y esto que acabo de presentar se puede extender. O sea, yo lo presenté en la música, pero se puede extender en cualquier cosa que use sincronía. Por ejemplo, la danza. Uno puede poner, en lugar de tratar de buscar sincronía entre los ejecutantes, buscar una sincronía con este tipo de orden, ¿no? Y ver qué sucede. Yo no he visto que se haya hecho. Bueno, y termino poniéndoles algunas referencias para las personas interesadas, algo aquí sobre música cuasi periódica, describe un poquito la creación de una obra cuasi periódica, que el mismo autor del artículo hizo. Aquí algo sobre sistemas dinámicos para los interesados en las matemáticas y otras obras que estudian la música de Steve Reich, ¿no? Entre estas, y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Boris, por compartirnos. Creo que justo era muy necesario para estos caminos transdisciplinares poder escuchar la perspectiva desde un matemático y ayudarnos a complejizar y justo hacer estas conexiones extrañas, ¿no? Entre las artes, las matemáticas, por ejemplo, muy ajeno a mi forma de pensar
conocimiento justo, pero empiezo a encontrar estas posibles conexiones. También les pedimos a quienes nos están siguiendo que justo nos puedan ayudar, ¿no? A tejer estas posibles relaciones. Me hace sentido con lo que dice Boris, justo el trabajo de Steve Reich, que tuvo una colaboración con una bailarina, y hay un video justo de esta pieza de Violin Face con Anna Teresa de Kress-Marker, en donde ella hace una traducción de esta idea de Steve Reich al cuerpo y genera un dibujo en el espacio. Entonces ahí esta podría ser un tipo de, ¿no? Como de vinculación y de aproximación de estas posibilidades transdisciplinarias. Entonces, bueno, pues eso, les proponemos que nos puedan compartir sus preguntas, si tuvieron alguna duda específica, que nos las compartan, que nos ayuden a crear estas relaciones y conexiones para poder charlar. Al final vamos a presentar a nuestro último ponente. Él es Eduardo Marcial Corzo, de Villa Flores, Chiapas, nacido en 1956, licenciado en teatro por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Por razones familiares radica en la Ciudad de México 5 años, realizó sus estudios de música en los cursos pilotos para niños en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México con la maestra Sotomayor, y a la par de sus estudios de secundaria y bachillerato sigue su preparación musical en la Escuela Superior de Música. Posteriormente, en el año de 1979, se matricula en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde perfecciona la técnica de piano. Es en la misma escuela donde se aficiona al teatro, cuando se abren una convocatoria para participar en los talleres de teatro y representar una obra en los festivales interuniversitarios. De esta manera trunca sus estudios musicales para inscribirse a la Escuela del Centro de Arte Dramático que dirige el maestro Miguel Córcega en el 81. Al año siguiente logra la aceptación para estudiar teatro de manera profesional en la ENAC, y por amor al estado de Chiapas, infundado por su madre desde niño, logra la decisión de radicar definitivamente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y es aquí en donde se ha abocado a profesar el arte del teatro en forma didáctica. En 1989 se integra como maestro de teatro en la Facultad de Humanidades de la UNAD, y desde entonces ha formado el grupo de teatro universitario con la participación de jóvenes estudiantes. Ha participado como becario del PECDA, del Coneculta Chiapas, y también como parte del equipo dictaminador del mismo programa. En el año de 1995 fue invitado a coordinar el programa Consolidación de las Artes Escénicas en la UNICACH, y posteriormente como docente de la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes de la Facultad de Artes de la UNICACH. Eduardo nos va a compartir una charla titulada La creación dramática en el ámbito universitario, un estudio de caso de la Universidad Autónoma de Chiapas. Creo que estamos con Eduardo. Sí, bueno, buenas tardes. Ahí estoy. Sí, sí, sí. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto a todos los que nos están escuchando y viendo. Y también agradezco mucho por esta invitación, ¿verdad? Este simposio, y que me llama mucho, siempre me llamó la atención. Debo de aclarar, ¿verdad?, que el título de esta ponencia no es como productos dramáticos o literarios de la facultad. Más bien vamos a referir sobre las experiencias, digamos, del trabajo de hacer teatro dentro de la misma universidad. Me voy a permitir a leer pues lo que tengo, de verdad, escrito, si no hay objeción. Pues bueno, vamos a empezar, ¿verdad? A este trabajo le titulo El trabajo de difusión del teatro
en la Facultad de Humanidades de la universidad. Y empiezo. 1. Acción. Vaya un día, tuvimos hoy nuestra primera lección con el director. Nos reunimos en la escuela, en un teatro, aunque pequeño, perfectamente acondicionado. Tolstov llegó, nos miró a todos observándonos atentamente y dijo: María, haga el favor de subirse a escena. La pobre muchacha estaba aterrada. Cálmese usted, dijo Tolstov, mirándola fijamente a los ojos. Vamos a hacer una obrita y aquí su argumento. El telón se levanta y usted está sentada en escena sola. Permanece sentada nada más por 5 o 10 minutos. Luego el telón baja otra vez. Eso es toda la obra. Nada más sencillo, ¿puede imaginarse? ¿No le parece? ¿Cuál es el secreto? Tolstov dijo: cualquier cosa que suceda en la escena debe suceder porque hay un propósito para ello. Hasta permanecer sentado debe tenerlo. Un propósito determinado, específico, no simplemente en general de estar a la vista del público. Uno debe adquirir el derecho propio de estar sentado allí. Y eso no es fácil. Quiero empezar a manera de epígrafe con las primeras líneas del capítulo 3 de la obra de Stanislavski titulada Un actor se prepara, considerada para los actores de mi generación como el libro base del arte del actor. Libro sagrado que encierra los primeros conceptos para la creación de los personajes, pero también expone en forma de bitácora las primeras experiencias de un joven al asistir a un taller de actuación para prepararse a trabajar en una compañía de teatro. Así, quiero comentar que mi preparación profesional es favorecida por la gran tradición de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, y posteriormente mi trabajo académico tiene un interés constante de difundir el teatro en todos los sentidos, como literatura dramática, objeto de estudio teórico o como disciplina del arte de la representación. En 1989 me invitaron a colaborar en la carrera de Letras Latinoamericanas de la Facultad de Humanidades para impartir la materia Teoría del Teatro. Eureka. Para un recién salido de la escuela de teatro no hay mejor oportunidad de referir todo lo aprendido para analizar junto con jóvenes estudiantes de literatura las grandes obras clásicas del teatro en el marco de la teorización de la literatura dramática, como anillo al dedo. Pero esta aparente buena noticia muy pronto se diluyó entre mis manos al enfrentarme a estudiantes de una universidad joven y que estaba en el camino de consolidarse. Dieron con el traste a toda buena intención. Por consiguiente, me evoqué a la tarea de pensar en algo que pudiera interesar a los estudiantes a acercarse al teatro y a las múltiples oportunidades que ofrece para ganar el interés. En eso me encontré con la importante fuerza que tiene la poesía en el entorno cultural de Tuxtla Gutiérrez. Pronto me di cuenta que entre los estudiantes fluía la poesía de Raúl Garduño, de Rosario Castellanos, de Villarrutia, y de allí me propuse a trabajar la fusión de poesía y teatro. El primer trabajo escénico fue aprovechando la celebración del Día de los Muertos y lo titulamos Sigue la Muerte. Recopilación de poesía de varios autores como de Jaime Sabines, Raúl Garduño, Daniel Robles Sasso y Javier Villarrutia. Esto se repitió el próximo año y poniendo a prueba el gusto de la poesía barroca en los jóvenes estudiantes, nos aventuramos a representar a manera de lectura y actuación un trabajo híbrido sobre la obra de Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz. La riqueza de la literatura dramática da cuenta de lo vasto en excelentes ejemplos de un teatro construidos con textos poéticos. El siguiente trabajo fue la representación de La Pastorela, obra en verso, octasílabos de José Joaquín Fernández de Lizardi. Estos trabajos confirmaban que, si bien es cierto que el gusto por la poesía en la población en general es muy complicado, pero en los jóvenes estudiantes de la carrera de literatura es como un dulce para los niños, es digerible y apetitosa. Ya para el cuarto año de colaborar como maestro en la Facultad de Humanidades, varios estudiantes se animaron a integrar un grupo estable de teatro y entre ellos William Ordóñez Ruiz, recién titulado como licenciado de Letras Latinoamericanas, se integra como catedrático en la Facultad de Humanidades y organiza el grupo Letra y Movimiento, que hasta la fecha sigue al frente. Más de 20 años de un trabajo constante dentro de la UNASH. Creo que aquí es importante citar cómo se originó la carrera de literatura en la Facultad de Humanidades y las características del taller de teatro, así como el impacto en los estudiantes. La UNASH se creó en 1974 por instancias y requerimientos del gobernador del estado, desde entonces, doctor Manuel Velasco Suárez,
y de algunos grupos políticos quienes argumentaron la urgencia de crear la universidad fundamentándose primordialmente en la problemática que se generaba por la migración de estudiantes hacia otros estados de la República, en donde se encontraban establecidas universidades que satisfacían sus necesidades. En 1966, bajo el auspicio del Departamento de Lenguas, en Tuxtla Gutiérrez, nacen las licenciaturas que se integraron en el edificio Maciel, situado en el centro de la ciudad. En un principio se ofertaron las carreras de Letras Modernas, Pedagogía, Historia y Filosofía. El surgimiento de estas carreras trae como consecuencia inmediata la conformación del Campus 6, Facultad de Humanidades, en la capital del estado. En 1980, después de un año de paro estudiantil, la facultad reorganiza la academia, desaparecen las carreras que no contaban con alumnos inscritos, se contrata una nueva planta docente en el cual se les encomienda la creación de un plan curricular de las carreras de Pedagogía y de Letras Latinoamericanas, las cuales fueron aprobadas por las instancias legales correspondientes. El taller de teatro universitario. En 1992, ya instalados en las nuevas aulas de la Facultad de Humanidades, en los terrenos del campus universitario, y ya arrancando la primera generación de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, se organiza formalmente el taller de teatro. El número de estudiantes había crecido considerablemente y el taller contaba con 30 muchachos de las carreras de literatura, comunicación y pedagogía. Así, cada evento teatral, por el número de participantes, se convertía en una fiesta. Con tan alto número de jóvenes inscritos a taller, se tenía que escoger obras que requerían igual número de actores. Así se realizaron las siguientes puestas en escena: un cuento representativo de los pueblos chapanecos titulado El caballo de la molendera, de Daniel Cepeda, El comelunas, del autor español Jorge Torices, y El romancero del teatro, de Federico García Lorca. El interés de los muchachos crecía y para dar cabida a todos se crearon obras con la técnica del teatro del cuerpo o pantomima grupal. Denominamos ese trabajo el circo y cuento de la niña triste. Esto fue objeto de participar en festivales en otros estados de la República y la participación en circuitos culturales en varios municipios de nuestro estado. Hay que ponderar que con estos trabajos se participa en el Encuentro Nacional de Teatro, Puro Teatro, así se titulaba, en 1989, organizado por la SEP y el CONACULTA en la Ciudad de México, Distrito Federal. Con anterioridad a esto, también colaboraba en la Dirección General de Extensión Universitaria que dirigía el maestro Luis Alaminos Guerrero, y en donde también se formó un taller con el mismo nombre, Taller de Teatro Universitario. La intención era resignificar el teatro en la universidad como un concepto que lo distingue a nivel nacional y que participaran estudiantes de varias carreras. También contara con la participación de maestros de otras disciplinas artísticas para la actividad creativa. Siempre se ha destacado la importancia del concepto de teatro universitario como semillero de vocaciones y como elemento para desplegar destrezas en los alumnos universitarios. Pero lo más importante es el referente que se tiene en el alma mater, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del cual se tiene la idea que el teatro hecho dentro de los muros universitarios tiene las siguientes características: nivel muy alto de calidad, identidad propia, trabajos con actitud crítica y con una potencialidad de enseñanza-aprendizaje, muy útil para completar la preparación académica del estudiante con habilidades para mejorar la resiliencia, aumentar la capacidad de comunicación y trabajo en equipos. Así, de 1994 al 2000, al año 2000, colaboré dentro de esta idea con el apoyo del maestro Luis Alaminos Guerrero, director de la Dirección General de Extensión Universitaria, y la maestra Marta Arevalo, directora de la compañía de danza de la UNACH. Señalo dos puestas en escena: La Mandrágora, de Nicolás Macabelo, y Crónica de un desayuno, de Jesús González Dávila. Trabajos que participaron en muestras de teatro universitario en la UNACH, en Tuxtla Gutiérrez, en la Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, y en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Posteriormente, y con reconocimiento especial, señalo el trabajo que ha realizado con el grupo Letra y Movimiento, que coordina el maestro William Ordóñez Ruiz. Siempre hemos aprovechado la sinergia y en forma alternada. Algunas veces he participado como maestro de actores y otras como director de escena. Aquí quiero resaltar los trabajos de puestas en escena como Dulcita y el burrito, de Carlos José Reyes, El capitán Gazpacho, de González Torices, El cuentacuentos, de William Ordóñez Ruiz, y un ejercicio escénico que titulamos Reinterpretación del Principito, de ese texto famoso de Antonin Saint-Exupéry. Ahora quiero pasar de la forma al fondo.
de lo meramente baladí, como es el muestreo de un espectáculo teatral hacia un público que generalmente está conformado por amigos y familiares, a lo realmente laborioso y complicado, la práctica didáctica del teatro o la metodología que se utiliza para que individuos ajenos al arte escénico se interesen y poco a poco desarrollen las habilidades para la representación teatral. ¿Existe una didáctica del teatro? ¿Hay una metodología para enfrentarse a la problemática de cómo se trabaja la educación teatral? ¿Qué se ejercita dentro del salón de clases para desarrollar la capacidad de expresión vocal y corporal? ¿Qué objeto tiene enseñar las técnicas del actor a estudiantes de carreras ajenas al arte teatral? Para buscar las respuestas a estas preguntas nos llevará a la problemática en cuestión. A pesar de que el teatro es el arte más antiguo de la civilización occidental, se dice que ya en los años 300 antes de Cristo, los ciudadanos de Atenas, Grecia, asistían periódicamente a eventos teatrales. Resulta que los métodos y tratados de la enseñanza del teatro fueron concebidos a principios del siglo XX y no es hasta la década de 1980 que en varias universidades de los países de Occidente y claro México plantean ya carreras de arte a nivel de licenciatura. Antes de aquellos años solo se concibían el aprendizaje del teatro en nivel técnico. Todavía hoy la UNAM cuenta con 2 centros importantes para la preparación práctica y técnica del teatro y de la danza. El Centro Universitario del Teatro, CUT, y el Taller Coreográfico de la Universidad de CUNAM. Son contadas las universidades públicas del país que ofrecen las licenciaturas de teatro y danza. Podemos señalar la Universidad de Veracruz, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro Nacional de las Artes de Limba, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y el Sistema Educativo Estatal Regular de San Luis Potosí. Como se ve, el desarrollo de la pedagogía para el teatro es reciente. Realmente la educación y profesionalización del teatro es gracias a la tradición, a la buena intención de amantes del teatro que han promovido en su particular trinchera y el qué y el cómo para la preparación de actores. Entonces, ¿qué es realmente lo que se trabaja en los talleres de teatro de la Facultad de Humanidades? Antes de contestar esta pregunta, quisiera poner como ejemplo un texto del maestro Mendoza que se titula La guerra pedagógica, en el cual expone varios problemas que se enfrentan los maestros de teatro al impartir de manera práctica las técnicas del actor y que generalmente chocan con la pedagogía establecida en los programas oficiales de las escuelas. Empieza con esta escena que se enumera como 2. Primer cuadro, maestra Adriana. Los actores, como todo el mundo, nos valemos de la voz para lograr una forma de expresión más exacta de aquello que pensamos. Es cierto que también completa y no poco la gestualidad corporal, el logro de tal expresividad, pero el gesto vocal se encarga, sin duda, de la parte más exacta de la buena comunicación con los demás. Y la voz empleada no solo como gritos y aullidos. Ernesto, a nosotros una clase así no nos sirve para nada. Nosotros con el maestro Córdoba queremos revolucionar el arte escénico. Lo que usted quiere que aprendamos pertenece a una forma caduca de actuar y hacer teatro. ¿Para qué queremos nosotros estar perdiendo el tiempo en aprender artimañas que solo pueden servir para un teatro que, por fortuna, está destinado a desaparecer? Con tono groseramente despectivo, la entonación, ese teatro amanerado, mariconcito, ya nadie quiere ver. Bernardo, Ernesto, cállate, no sabes lo que estás diciendo. Ernesto se levanta enojado. ¿Qué les pasa? Ya nos habíamos puesto de acuerdo en que esta clase no servía. ¿Por qué no nos levantamos todos y nos largamos, Los demás molestos miran por otro lado. Son una bola de maricas, sacones. Sale furioso. La maestra Adriana. Después de una pausa y perdiendo un poco el terror que le ha causado Ernesto. Yo no pretendo obligar a nadie a que pertenezcan a este curso. Tal vez su compañero Ernesto esté en lo cierto y mi idea sobre la actuación pertenece a una forma de actuación que está por extinguirse. Pero esto todavía no ocurre, todavía no, por fortuna. Todavía la literatura, el texto sigue siendo la base de un buen espectáculo y una buena actuación. Actuar todavía es contar una hermosa historia, una historia de la que tenemos tanto que aprender. La expresión corporal, no lo niego, nos sirve. A los actores, ya lo dije, el gesto corporal nos sirve enormemente como medio de expresión,
pero no somos mimos. La palabra, el verbo bien expresado, es la parte más importante de una historia, compleja, artísticamente, culturalmente válida. No podría, aunque quisiera, obligarlos que permanezcan en esta clase si piensan lo mismo que su compañero, al borde del llanto. Pero por favor, no decidan nada antes de pensarlo muy seriamente. Sale corriendo del salón. Esto es solo una anécdota de lo que acontece en el salón de clases y en donde se pone en juicio si lo que se enseña sirve o no para los fines establecidos. Permítame, voy a prender la luz. Es importante hacer notar que hay dos roles muy bien diferenciados. La maestra Adriana, representante del teatro bien hecho, según los cánones de la tradición, y Ernesto, joven estudiante que representa el cambio y quiere hacer una revolución a través del teatro. Es importante el juicio dialéctico, pero si lo vemos en otra perspectiva, nos damos cuenta de que los dos puntos de vista representan un sentido romántico de cómo se hace el teatro en las aulas universitarias. Hace algunos años asistí a un curso intersemestral titulado Reflexiones sobre la práctica docente de la maestra Lupita Andrade. El propósito era conocer algunos conceptos de la pedagogía y realizar un juicio de valor a nuestra práctica docente en la Facultad de Humanidades. Al finalizar el curso, muchas preguntas martillaban la cabeza porque la maestra Lupita Andrade, profesora de gran experiencia en la pedagogía, señaló una importante sentencia. Nosotros los maestros damos clases según los gustos y no los aprendizajes que tomamos cuando éramos estudiantes. Que reflexionar sobre nuestra propia experiencia de la práctica docente nos lleva a construir estrategias para analizar y comprender situaciones referentes al proceso de enseñanza. Mediante esto, nosotros los maestros tenemos que detectar situaciones en las cuales pueda uno contribuir e intervenir de manera oportuna para solucionarlas y mejorar la enseñanza. Y así, tengo que confesar que mi método de enseñanza en el teatro se debe a mi práctica escénica en la escuela en donde me formé, Escuela Nacional de Arte Teatral. Antes dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y ahora del Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, y creo que ahora es Secretaría de Cultura. Tengo que manifestar en mi defensa que mis maestros heredaron los preceptos del arte del teatro de personalidades como Salvador Novo, Fernando Wagner, Clementina Otero y Rodolfo Sigli. Ellos, en 1950, pidieron a las autoridades de entonces la creación de una escuela profesional de teatro en México. Esta escuela primero estuvo ofreciendo sus servicios en los salones de ensayos del Teatro de las Bellas Artes y posteriormente se ubicaron en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Tengo que culpar a grandes hombres y mujeres que desarrollaron magnas obras, tanto en la literatura dramática como en la dirección escénica, y que fueron directa o indirectamente los que formaron la carrera de licenciatura en actuación. El maestro Héctor Mendoza, Emilio Carballido, Héctor Azar, Luisa Josefina Hernández, Claudia Cecilia Latorre, Juan Felipe Preciado, entre otros más. Todos ellos herederos de un sinfín de teorías y de datos que poco a poco se han conformado en algo que llamaron el método Stanislavski. Todos mis maestros hablaban del método Stanislavski, pero ninguno coincidían en conceptos o en criterios. A todos les funcionaba, pero se criticaba fuertemente si algún compañero discrepara del mismo método. Entonces la frase es muy común en los pasillos de la escuela era la culpa la tiene Stanislavski. La personalidad e importancia del señor Konstantin Sergeyevich Stanislavski ha ido cambiando conforme pasan los años. Explico brevemente su vida y obra. Nació en Moscú en 1863 entre una familia burguesa y con un padre que motivó a sus 9 hijos el aprecio al arte. Y según la moda de mitad del siglo XIX, el teatro era de rigurosa existencia. En 1886, Stanislavski fue elegido miembro de la dirección y tesorero de la Sociedad Musical Rusa en Moscú, aunque en aquel momento compaginaba su trabajo en el negocio familiar con sus actuaciones en círculos de aficionados. En realidad se preparaba para hacer carrera en la ópera con el famoso director de escena ruso Fyodor Komisarskevsky, con quien después fundó en Moscú la Sociedad Moscovita de Arte y Literatura.
Un dato muy importante en la vida de Stanislavski ocurrió en 1897, cuando conoce a Vladimir Neverovich Dansesko, un exitoso dramaturgo y maestro en la Escuela de la Sociedad Filarmónica. De esta reunión surgió el Teatro de Arte de Moscú para contrarrestar las artificiales convenciones teatrales de finales del siglo XIX. Por más de 20 años se presentaron trabajos de diferentes estilos, como dramas sociopolíticos, cuentos dramatizados y obra simbólica. Pero lo que realmente le dio fama a este teatro es la gran difusión de autores rusos, como el que es el caso de Fyodor Dostoyevsky, Nicolás Gogol, Iván Turgenev, pero el que logró una fama, una gran mancuerna, fue Anton Chejov, en el cual se montaron las obras más exitosas del Teatro de Arte de Moscú, como es La Gaviota, El Jardín de los Cerezos, El Tío Vania. Posterior al éxito de estas obras de Chejov, se consideró a Stanislavski como el fundador del concepto del realismo social. Después de la Revolución Rusa de 1917, Stanislavski se enfrentó a severas críticas por no simpatizar con el gobierno comunista, pero gracias al empeño de trabajar con autores rusos, el gobierno le permitió que continuara representando su repertorio. Entre 1922 a 1924, y gracias a un permiso especial, logra una gira con su compañía teatral. Visita Inglaterra, Alemania, Francia. Posteriormente logran visitar las ciudades de Nueva York y Washington en los Estados Unidos de Norteamérica. En donde quiera que vaya, el gran maestro dicta conferencias, recibe premios y sobre todo comparte sus importantes escritos. Ya antes, en 1912, se le ocurre formar una escuela para preparar actores que denominó Primer Estudio. Esto le permitió enfocarse a observar y analizar las problemáticas en que se enfrenta un actor para representar un personaje, y así escribe sus primeros apuntes, en el cual da mucha importancia al análisis de la obra literaria y dramática y a la capacitación de los jóvenes actores para estimular la inteligencia artística, desarrollar su disciplina interna y proporcionar un control perfecto de medios externos como la voz, la dicción y el movimiento físico. Esto llega a ser conocido en todo el mundo como el método Stanislavski. Después de regresar a Rusia en 1928, sufre un infarto y los doctores le prohíben el trabajo en el teatro. Por consiguiente, se dedicó los últimos años de su vida a escribir y perfeccionar sus escritos. Se dice que constantemente cambiaba y corregía sus ensayos para perfeccionar su método. Fallece en 1938 sin terminar su obra. Más de 600 hojas quedaron desperdigadas en su estudio. Sus discípulos se encargaron de dar forma a todos sus apuntes. Toda la culpa la tuvieron los discípulos de Stanislavski. Después de muerto el maestro, los amigos más cercanos y discípulos se encargaron de dar forma a textos inéditos y, tratando de arreglar el desorden, dieron su particular punto de vista al trabajo del maestro fallecido, y ahí es cuando se da una proliferación de la obra de Stanislavski, primero con distintos y diametrales puntos de vista. Los discípulos más connotados son Vladimir Neverovich Dansesko, Evgeny Vakhtangov, Fyodor Casimir Meyerhold y Nicolás M. Gorchakov. Los primeros textos que lograron completar son Mi vida en el arte, El trabajo del actor sobre sí mismo y Un actor se prepara. En los Estados Unidos de América, gracias a las traducciones de las conferencias que hicieron en su momento Elizabeth Hartford y Richard Boleslavsky, logran la publicación en inglés de los primeros textos de Stanislavski, dándole un tono de enigma y de espionaje por las malas relaciones que se tenía con la Rusia comunista. En 1947 se funda en Nueva York la Escuela de Teatro del Método, de Liv Strandberg. En México pasa algo curioso. Dos personalidades se pelean ser discípulos directos de la Escuela del Teatro de Stanislavski. Sekizano, ciudadano japonés, es uno de los grandes directores de teatro, heredero directo del método de Stanislavski, logra asilarse en México gracias a la política de puertas abiertas del general Lázaro Cárdenas. Su estancia en el país desde 1939 a 1955. Viaja a Colombia y regresa 2 años después. Formó numerosos cuadros de actores y directores de escena y, claro, todos presumían ser beneficiarios del método de Stanislavski. Muere en la Ciudad de México en 1966. Otro más, Dimitrios Sarras, nacido en Grecia, pero emigra a la ciudad de Nueva York, en donde estudia teatro en la famosa Escuela del Método de Liv Strandberg. Llega a México en 1960, trabaja como maestro en la UNAM y también forma numerosos actores que logran trabajar en la televisión y en el cine.
muere en la Ciudad de México en 1983. Después de estas dos presencias, tenemos que hay dos escuelas distintas, pero con el mismo origen. La escuela rusa, representada por Sekizano, y la escuela norteamericana, representada por Demetrios Sarraz. Ahora se sabe, como los evangelios de Jesucristo, Stanislavski cuenta con sus apócrifos, pero también con falsos profetas, con reformistas, claro, con muchos Judas Iscariotes, que lo niegan, pero hubo un tiempo que lo amaron, y también se afirma que todos los caminos teóricos llegan a la creación teatral. Pues esta es la escuela que me tocó y que ahora orgulloso recurro constantemente a mis apuntes y sobre todo a mis recuerdos para comunicar a mis alumnos reglas básicas de actuación. No voy a explicar aquí todo el sistema y programa que explico a los muchachos de la facultad, pero sí creo que hay que hacer nota que, tomando las experiencias propias, considero que lo más importante es que trabajamos con seres humanos y que, por lo tanto, tomo los principios básicos del método Stanislavski, que denominamos proceso creativo del actor, y del cual se ramifican 5 pasos o etapas. La primera tiene que ver con las capacidades de todo individuo y son los siguientes: 1, voluntad; 2, disciplina; 3, intuición; 4, concentración; 5, capacidad expresiva; 6, capacidad imaginativa; 7, manejo de emociones; 8, manejo de las circunstancias; 9, sentido de verdad; y 10, capacidad de interrelación. La segunda etapa importante es el análisis del texto, porque todo teatro depende de la buena literatura dramática, y es en donde se toma la decisión qué texto se toma para trabajar con igual número de personajes y alumnos. La tercera etapa, la más pesada, porque es enteramente práctica y repetitiva, hay que memorizar el texto y cada actor tiene que pasar al frente y practicar las diferentes posibilidades de representar el argumento de su personaje. La cuarta etapa la llamamos de pulimiento y es en donde tenemos que vestir la obra con ropa adecuada, selección de módulos para la escenografía, uso de pistas musicales y utilización de efectos luminotécnicos. Y quinta etapa o resultado del trabajo, que generalmente logramos en 3 meses y llevamos a la representación ante el público. Debo de confesar que este plan generalmente no se logra del todo. La mayoría de las veces solo llegamos a la tercera etapa. Los tiempos escolares considerados en semanas y días ante las aulas son muy limitadas y viendo las cosas fríamente, los muchachos nunca se enteran del tal método, Stanislavski. Solo les interesa estar con la compañía de amigos para experimentar nuevas emociones que les da la expresión libre del teatro. Esto no es culpa de los estudiantes ni del titular de la materia, más bien son las circunstancias en que está incrustado el taller de teatro dentro de los currículos de las de la Facultad de Humanidades. Sucede que desde 2003 se implementó el nuevo modelo educativo y entre las estrategias señala incluir en la formación integral del estudiante la realización de actividades artísticas y deportivas, el aprendizaje de un segundo idioma y la sensibilización sobre la preservación del entorno ecológico. Esto, que se da a conocer como sello institucional, fue afinado por el área de desarrollo personal como una intencionalidad de características novedosas de la formación integral del estudiante. Considerar las actividades culturales y deportivas como una evaluación formal. 2, se pone en marcha la movilidad estudiantil, que consiste en que el alumno puede, si así son sus intereses, tomar estas actividades según el tiempo que disponga. Y 3, es un programa que puede accionarse en todas las licenciaturas de la Facultad de Humanidades. Desafortunadamente no todas las carreras han tomado este modelo y solo contamos con 3 licenciaturas: Comunicación, Lengua y Literatura Hispanoamericana y Bibliotecología y Gestión de la Información. Así, realmente lo que nos proponemos no es una preparación profesional del teatro, pero es un ejercicio práctico en donde los estudiantes pueden experimentar y conocer un poco sobre las posibilidades expresivas del actor. Al fin y al cabo, una de las funciones sustantivas de la universidad es la difusión de la cultura y las artes. Entonces, difusión es el asunto. Del latín diffusio, compuesto por 2 prefijos que significan separación y derramar o fundir, indica también la acción de difundir ideas, conocimientos, cultura y noticias. Así, el concepto de difusión utilizado en el ámbito educativo también se relaciona con planes de aceptación de individuos para integrar los ciclos escolares.
Y esto es a partir del gran desarrollo de la educación universitaria después de la segunda mitad del siglo XX. Este término adquiere suma importancia para el impulso de la propagación de ideas en la educación artística y cultural. La difusión de la cultura contribuye al desarrollo y formación integral de la comunidad estudiantil y académica, así como de la sociedad en general, a través del diálogo, rescate, preservación, propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, incluidas las manifestaciones del arte, la ciencia, las humanidades y los valores gregarios. Las áreas de actividad que comprende la difusión de la cultura son producción y difusión artística, divulgación de las humanidades, la ciencia y la tecnología, desarrollo y uso de medios de comunicación e información, entre ellas televisión, video, internet, recepción satelital, radiodifusión y edición de documentos digitalizados, labor editorial y la preservación y difusión del patrimonio cultural. Concluir que la difusión del teatro en el ámbito universitario es importante, pero no esencial. Quiero aquí hacer algunas precisiones. En primer término, no creo que ninguna escuela ni maestro en particular sean capaces de formar artistas, pero siempre es deseable que las escuelas universitarias formen individuos preparados y con capacidades de alta calidad profesional. Esto es, gente con una preparación sólida y apuntalada en un quehacer específico de la producción económica y social. Así el taller de teatro, como otros talleres, cursos libres, actividades paralelas a la profesionalización, también requiere la par de excelencia académica. Desarrollar un conocimiento específico a los alumnos y los alumnos puedan crecer a tal punto que trascienda su aprendizaje, innoven, sean creadores y, ¿por qué no?, lograr un grado de artista, rango que solo pueden llegar muy pocos. En el campo de la enseñanza del arte estamos sin duda en un terreno muy pantanoso, por las características que se refieren a una formación enteramente práctica y dinámica, y en el caso del teatro no es la excepción. Pero si bien es cierto, hoy estamos en la disyuntiva de responder a exigencias de profesionalización de tal o cualquier disciplina artística y entender que abordar la didáctica del hecho teatral implica una serie de estrategias y también de conocer las problemáticas relacionadas con elementos conceptuales de la propia ciencia pedagógicas y las tareas didácticas. Lo que quiero afirmar, y espero no equivocarme, es que a pesar de que las actividades regulares del taller de teatro están enfocadas en el ámbito de la difusión de la cultura universitaria, no quiere decir que se excluya de una formación de excelencia académica, que a pesar de tener pocos resultados, hay las firmes intenciones de formar actores como seres creativos con vocación, pero sobre todo con un entrenamiento específico y con los conocimientos técnicos de una profesión. Siempre estamos con la idea de ser perfectibles y con la romántica idea que el teatro cambia la vida de los individuos, porque el verdadero componente educativo que ofrece el teatro se vive durante la estancia en el aula. La experiencia de cada semana de clases, de los ensayos, las funciones ante un público, las giras en distintos contextos, es en donde los jóvenes interactúan, se expresan, se comunican, se reconocen y se aceptan, haciendo de esto una práctica de existencia única, irrepetible, logrando, en muchos de los casos, ¿verdad?, y esa es una cuestión deseable, seres humanos íntegros y éticos. Y bueno, por ahí quisiera yo, digamos, concluir, ¿verdad? Porque, para no extenderme más, porque ahora corresponde analizar y hacer un instrumento de evaluación de los individuos que transitaron en este taller. Y es lo que sería una investigación que nos llevaría, digamos, otro tiempo, ¿verdad? Preguntar en todo este grueso de esta población que transitaron en mi taller de teatro, y también, ¿por qué no?, también de otros talleres que se han formado, como el taller de Letra y Movimiento del maestro William Ordóñez, y otros tantos más que se dan a la administración, me parece que es el maestro Rica Valdés, de otros tantos más, ¿qué tanto les ha servido, ¿verdad?, como profesionales de distintas carreras, esta preparación del teatro? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas y a esta charla de conclusión
de nuestra tercera sesión del coloquio. Voy a empezar con una pregunta para Boris, que dice, muy interesante, el trabajo de música y matemáticas y excelente explicación. A mí me gustaría saber cómo integraba la música y las matemáticas de Giannis Xenakis. Para mí es más difícil comprender su trabajo que el de Steve Reich. Boris, ¿puedes pasar? Hola, sí, bueno, eso es todavía más complicado que lo que yo platiqué. Yanis Xenakis utilizaba algo llamado cadenas de Markov, que digamos, grosso modo, es una cadena de Markov, es una sucesión de eventos sujetos a probabilidades, donde la probabilidad de que suceda un evento depende únicamente del estado anterior del sistema. Y entonces él utilizaba estas cadenas de Markov para ir generándose, para ir generando series aleatorias, y con esas series aleatorias él iba generando su música. Pero sí, es todavía mucho más complicado que lo que yo platiqué, ¿no? Digamos que lo que yo platiqué, la riqueza que tiene es que son reglas sencillas, ¿sí? Pueden ser frases sencillas, reglas sencillas, pero que cuando se ponen en su conjunto producen un efecto sumamente complicado, ¿sí? Como se puede escuchar en obras, por ejemplo, de Messiaen, ¿no? Esta que yo mencionaba, de Liturgia de Cristal, o inclusive frases como coma, ¿no? Que solo una frase como to show them, y repetida varias veces, presenta ya un comportamiento bastante complicado, ¿no? Y eso es la riqueza, digamos, del trabajo de Steve Reich, más que, o sea, no es difícil de entender, pero tiene esa riqueza, ¿no? En los minimalistas en particular. Y sí, lo de Xenakis es todavía mucho más complicado, ¿no? O sea, eso sí requiere por lo menos un curso, sí, no es fácil. Y bueno, por ahí también vi sobre Schoenberg. O sea, Schoenberg también es otra cosa, ¿no? Él utilizaba simetrías, reflexiones, traslaciones, para poder construir sus series atonales, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Es todavía más complicado. Gracias. Tenemos un comentario más que una pregunta, pero igual esto puede detonar un poco la palabra para Carolina. Dice, me ha tocado trabajar con cantantes de ópera para ayudarles a integrar el movimiento en escena a su canto. Me sorprendió mucho al inicio del trabajo que cuando les pedía caminar mientras cantaban, su voz perdía toda su potencia. Hacer que se pudieran mover mientras cantaban fue todo un reto. Llegué a querer renunciar al intento, pero entonces llegaron mis estudiantes de danza al trabajo y ellas trajeron el juego a los ensayos. Se acabó el orden en el salón, pero milagrosamente quienes cantaban pudieron integrar casi de inmediato el movimiento a su canto. Y te agradezco por tu ponencia. No sé si esto quieres comentar algo, Carolina, igual ayudarnos aquí a complejizar estas ideas junto a las ponencias que escuchamos hoy. Leí el comentario de Alejandra y sí, realmente, bueno, es creo el mayor desafío, ¿no? El mayor desafío que tienen los cantantes de técnica operística, como así también quizás los bailarines, los danzantes de la técnica clásica. Técnicas que, bueno, por supuesto, estructuran de una manera el cuerpo y no permiten que exista esa flexibilidad inclusive interna que se necesita, esa permeabilidad del cuerpo para justamente ser atravesado por la sonoridad de la voz. Entonces, desde la antropología teatral vemos más que a un cantante o a un danzante también a un performer, ¿no? Que se deja atravesar de alguna manera por ese devenir vocal a partir del movimiento. Si uno quiere comenzar a soltar la voz sin movimiento, va a ser mucho más difícil el camino a iniciar que si lo hace desde el movimiento, esperando el devenir vocal.
pienso que es fundamental que este entrenamiento se lleve adelante en los artistas escénicos, porque justamente hace un cuerpo permeable, un cuerpo extendido, un cuerpo que se dilata, ¿no? Y que se expande a su vez en el espacio. Y se deja penetrar por esas voces, que son fuerzas también, ¿no? Fuerzas de lo externo, energías que algunas pueden ser parte de nuestra memoria ancestral, pero otras también vienen de la afuera, ¿no? Bueno, dejarnos penetrar por esas sonoridades a partir del movimiento. Gracias. Eduardo, ¿tú qué puedes aportarnos respecto al juego y a esta relación entre el movimiento y la voz, igual desde tu contexto específico? Me encanta que pudieras hablarnos de lo que sucede y de lo que se ha generado en Chiapas. Y no sé, como que puedas aportarnos aquí tu perspectiva a estas ideas sobre voz, cuerpo y el juego y la relación con el placer y el gozo del cuerpo. Sí, cómo no. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, pues es muy interesante esta posibilidades que tiene el cuerpo humano, evidentemente para expresar. Evidentemente, pues el teatro siempre ha trabajado sobre estas líneas. Aunque se estudian por separado, voz, ¿verdad? Por un lado, la emisión de la voz o las posibilidades de emitir la voz y también el canto muchas veces. Y por otro lado, pues la expresividad y la gestualidad que tiene el cuerpo humano, ¿no? Pero generalmente, separadamente, no. Se hacen experimentos, se han hecho realmente trabajos y en el cual ayudan, y hay otros teóricos que dicen la importancia del gesto y la seña. ¿Por qué? Porque ahora se atienden a otros grupos, sobre todo grupos de ciertas tendencias, digamos, de dificultades de comunicación, ¿verdad? Como niños con cierta problemática, adolescentes, etcétera, etcétera. Y se han llevado a escena. Hay muchos gentes que de España, de Argentina, que se han innovado en estas posibilidades, inclusive llevar trabajos muy, muy específicos, ¿verdad? Y también dignos de aplauso. En la escuela hace muchos años, allí en Humanidades, pero era por la circunstancia del número, habían muchos muchachos y cómo poder atender a muchos muchachos. Entonces, pues bueno, va por la danza y va por la gestualidad. Contar una historia no verbalmente, sino a través de gestos, ¿no? De señas. Y claro, es complicado, se necesita más concentración, se necesita más posibilidades, digamos, de esta interacción, que muchas veces, pues, los jóvenes no quieren o tienen mucha... es como una lectura, ¿no? Yo les digo, es que hoy por hoy hemos perdido esa capacidad de abstracción, de concentración. ¿Por qué? Pues porque existen muchos elementos, mucho ruido en nuestro entorno. Entonces es un poco complicado, pero es muy, muy, muy interesante y muy motivador cuando se logra. Y ya los jóvenes, ¿verdad? Dicen, pasan a otros ámbitos en el cual se dan cuenta que qué rico o qué riqueza hay en la expresión humana. Yo siempre hago hincapié porque está la carrera de comunicación y ya sabes que los comunicólogos tienen fórmulas y tienen reglas muy establecidas. Entonces yo les digo, miren, en el arte, el teatro es un arte, realmente expresa, difícilmente comunica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Porque la expresión es la vida misma, las plantas, las flores, un cielo maravilloso, la luna, la naturaleza se expresa, pero no comunica, ¿sí? Es en otro sentido, porque hay unas fórmulas muy específicas en el cual tiene reglas muy claras, ¿no? Que tiene que ver un emisor, un receptor, un mensaje, y se tiene que dar en ambos lados. Ese mensaje tiene que ir y regresar. Según los comunicólogos, si no regresa, no se cierra el círculo de la comunicación. Digo, bueno, pues es que el arte generalmente expresa y no necesariamente esperamos, ¿verdad? Tanto la plástica, la pintura, la poesía, no espera esa respuesta inmediata. Pasarán con otros procesos, pero no así.
Entonces, encontrar la expresividad corporal y vocal, que ahora también está muy de moda por una institución que se llama CEUVOZ en la Ciudad de México. No creas que estudian mucho la poesía española, sino hay una línea de sonidos guturales. No decir palabras, sino más bien como cantar y gritar y decir, muy interesante, porque son otros estratos, digamos, de energía y que logran otros estratos también de comunicación. Esto ya lo hacía Artaud y ya lo hacía otros surrealistas, ¿verdad?, en Francia, y que dejaban de hablar y decían, parece comedia, pero intentaban, si las palabras no me dan lo que yo trato de expresar, lo que tengo adentro, grito, hago otras expresiones, porque estamos en el ámbito de la expresión, no de la comunicación. Comunicación tiene otras implicaciones y tiene otros puntos muy específicos. Gracias. Perfecto, me escucho. Boris, no sé si puedas igual dar algo sobre las ideas que Carolina nos compartió, que tenían que ver con el sonido en el cuerpo. La vibración, por ejemplo, la resonancia, no sé si desde la perspectiva abstracta, matemática, a ti te resonó la ponencia de Carolina y puedas darnos esta otra visión, trasladarla a un cuerpo topológico, no sé por qué esta figura se llama toro, ya nos puedes contar, ¿no? Como este exterior del que nos compartió Carolina, y cómo tampoco somos un cuerpo bidimensional, aunque ahora sí, pero no sé, igual puedas ahí abonar algo a esta discusión. Sí, bueno, voy a tratar de decir algún comentario. Sí, en efecto, no somos entes ni siquiera tridimensionales. Creo que lo que sucede, y tal vez es lo que nos cuesta de entender de nosotros mismos como humanos, es que tenemos tantos componentes que es sumamente complejo entendernos. Esto que yo hice con el toro es algo bastante sencillo, es algo bidimensional. Y finalmente reduje una obra de Steve Reich a algo bidimensional que se puede hacer en el caso de, por ejemplo, de piano fácil. Pero nosotros no somos tridimensionales como usualmente se piensa. Tenemos muchas más, ¿no? O sea, somos personas, somos emocionales. Y dentro de ese mismo, dentro de esas emociones hay todo un rango que agrega dimensiones al problema. Entonces, tal vez si nosotros quisiéramos establecernos en un espacio topológico, no sería algo tridimensional, inclusive cuatridimensional. Yo diría que inclusive sería algo de dimensión infinita. Lo que hacemos los matemáticos es tratar de reducirlo lo más posible en el sentido de que va a haber información que tal vez para un problema específico, por ejemplo, el caso de la comunicación, en el problema específico de la comunicación, hay ciertas dimensiones que son irrelevantes. Y entonces, en ese sentido, los matemáticos tratamos de reducir esto que muchas veces nos critican, que somos muy simplistas o muy abstraccionistas, porque tratamos de quitar información que no es necesaria para poder entender el proceso de los sistemas, ¿no? Que puede ser de la comunicación, puede ser de la democracia misma, ¿no? Que también tiene su propia complejidad. Entonces sí, creo que entenderlo desde un punto de matemático es complejo justamente por la dimensionalidad y otras muchas cosas, que está la aleatoriedad y demás. Entonces sí. Gracias. Tenemos una pregunta más para Carolina. ¿Qué prácticas pedagógicas encuentras útiles en tu visión espiritual del canto? Está silenciada.
Ahora sí. Repetime, Aurora, por favor, la pregunta. ¿Qué prácticas pedagógicas encuentras útiles en tu visión espiritual del canto? No sé si prácticas pedagógicas entendidas como tales, ¿no? Creo que sí, en mi experiencia personal, una práctica espiritual que va de la mano de la práctica del canto, que en un punto o en algunos puntos se encuentran, confrontan y se reinterpretan para integrarse. Es un camino paralelo. No creo que haya una pedagogía, porque si no entraríamos en lo técnico específicamente, pero allí la pregunta es en el plano de lo espiritual, en el plano de lo energético también, ¿no? Como seres espirituales. Entonces sí podrían existir prácticas, por supuesto, prácticas energéticas, prácticas psicofísicas, que nos aperturen, ¿no? En este campo propioceptivo, donde podamos hacer asociaciones justamente, ¿no? De nuestros diferentes cuerpos y aplicarlo a ese canto espiritual que es lo que vibramos por dentro. Por eso la práctica espiritual va de la mano del arte, cuando uno transita una práctica tan transformadora como el arte en sí, ¿no? Y allí está todo unido, el arte de la vida, las artes escénicas, y en definitiva está absolutamente todo unido, ligado, y se convierte quizás en una sola práctica. Creo que ayudas a hacer un gran apunte sobre este recorrido que hemos tenido a lo largo de este día, sobre la transformación, que ha sido una constante, una potencia, unas fuerzas que están ahí luchando en las pláticas que hemos recorrido de muy diversas maneras, que creo que también atraviesan los procesos pedagógicos, que ya hablaba Itzel de pedagogías del disenso, por ejemplo, ¿no? Como una manera de nombrar esta necesidad de transformación quizá desde la academia, porque así hemos vivido esta restricción mucho más clara en nuestra experiencia, en nuestras vivencias, pero también más globalmente, ¿no? En esta necesidad personal y no solo personal, sino siempre con los otros, ¿no? Apuntaba este conocimiento, crear conocimiento con otros y devenir con otros. Entonces, pues bueno, espero que si no tenemos más preguntas, espero que este espacio haya sido interesante para incluso nosotros mismos, los que hemos estado aquí acompañando estas charlas, detonándonos, dejándonos permear por las ideas de los demás, que podamos hacer estas conexiones extrañas, ¿no? Porque a veces estamos muy también muy inmersos en nuestra propia investigación, y lo digo personalmente, ¿no? Me cuesta trabajo de pronto pensar fuera de los términos artísticos, porque estoy muy arraigada a esa forma de pensamiento, pero creo que esta posibilidad de estas conferencias que el doctor Francisco Gómez Montt
configura, nos ayuda a esta permeabilidad, ¿no? Y esta flexibilidad y poder abrirnos a escuchar visiones muy distintas desde lugares muy diferentes también, ¿no? Gracias a esta virtualidad, bueno, al menos podemos tener estas conexiones desde muchas latitudes y empezar a encontrar qué es lo que está pulsando de manera cercana para estos tiempos de pandemia, ¿no? De un mundo herido. Muchísimas gracias a Aurora también por este espacio, por toda la coordinación y logística, y a la UNACH obviamente por acogernos en esta celebración del cuerpo y de las ideas, del conocimiento y de la transformación. Muchísimas gracias a todos. No sé si Aurora quiere cerrar este espacio. Sí, no, más bien, gracias a Eduardo, Boris, Carolina y a ti, Aura, porque esta tarde nos llevaron pues de estos sonidos, de estas vibraciones, a la palabra, a la conjunción que ya nos hablaba Boris, que nos deja precisamente, que es parte de los objetivos de este coloquio. Boris nos deja con estas configuraciones dando vueltas en nuestro cerebro, imaginándose estos sonidos, viendo esta dona cómo va caminando con los sonidos de Carolina y con la palabra de Eduardo, de cómo entonces desde estos espacios universitarios es tan importante seguir generando espacios de conocimiento y seguir generando espacios transdisciplinares. Así que pues muchísimas gracias Carolina, Boris, Eduardo y Aura, que a lo largo de todo este día llevó esta tercera sesión. Yo quisiera que desde este espacio también le demos un aplauso y un agradecimiento a los compañeros del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura que están allá atrás. Si ustedes pudieran ver cómo tienen 3, 4, 5 computadoras y están todos ahí viendo que no, que píchale aquí, hazle acá, es un gran trabajo de concentración también, así como el trabajo de que nos llevó Boris, ¿no? A concentrarnos, a entender lo que Boris nos estaba diciendo. Ellos también ahorita se están especializando en estas plataformas, en esta nueva comunidad cibernética. A José Robelo, Andrea Tavera, José Ovilla, Norma Mayor, Víctor Manuel Torres, Alfredo Hernández, Francisco Garnica, Claudia Galicia, Anayeli Vázquez, Dayana Madrid, Carolina Farrera, que somos el equipo que estamos detrás de este coloquio desde este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues nos vemos en nuestra cuarta sesión, el 30 de abril a las 11 de la mañana. Así que pues muchísimas gracias a quienes también nos vieron, nos escucharon, a quienes están aquí de asistentes. Gracias a todos, un abrazo.